Bienvenidos a una nueva conferencia de la Asociación de Alborea. Esta tarde nos acompaña un albaceteño. Este chico que nos acompaña aquí, tan joven, es un albaceteño con un currículum impresionante que ahora ve. Y bueno, pues voy a leeroslo porque es extenso, a pesar de su juventud. Fernando Bonete Vizcaíno, que es el que nos acompaña, es doctor en Comunicación Social, graduado en Humanidades y en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo y licenciado en Música en la especialidad de violín por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Esta vocación o esto creo que le viene de familia, porque cuando os lo he presentado y habéis oído Fernando Bonete, a vosotros le habrá sonado Fernando Bonete Piqueras, su padre, otro albaceteño ilustre, director durante muchos años, yo creo que 12 o 13 por lo menos, de la Banda Municipal de Música de Albacete. Entonces, pues, cuando he leído que es licenciado en el Real Conservatorio Superior de Música por la especialidad de Madrid, no me ha sonado nada extraño. Profesor también de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo en los grados internacionales de Periodismo y Comunicación Digital, y en el ámbito de posgrado es director del Máster en Economía Circular y Desarrollo Sostenible en colaboración con el diario Expansión y la Escuela de Unidad Editorial. Ha colaborado y ha impartido clase en numerosas universidades extranjeras, Berlín, Milán, Estados Unidos, y en el ámbito de la investigación es autor y coautor de numerosas investigaciones publicadas en revistas y libros de alcance nacional e internacional. En el ámbito profesional, su actividad gira en torno a la crítica literaria y cultural. Es responsable de la sección de libros del diario El Debate y colaborador habitual de COPE, 13 Televisión y revista Eclesia. En Instagram, su cuenta @bucle reúne a miles de personas de todo el mundo en torno a la cultura y los libros. Yo antes le he comentado que yo ahora lo sigo en su cuenta de Instagram y realmente hace unas recomendaciones que tienen una pinta estupenda, lo digo por si a los que sois buenos lectores os interesa. Y os dejo con Fernando y con el tema de esta tarde. Muchísimas gracias por tu amable presentación y también por la cuña publicitaria de Instagram. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos ustedes por su atención y por su participación esta tarde en este coloquio. Y muchísimas gracias también a la Asociación Cultural y Social de Alborea por la invitación. ¿No? ¿Funciona? Sí. Tengo que hablar un poco más alto. Y decía muchísimas gracias también a la Asociación Alborea por su invitación, que comentábamos antes, doble invitación. El año pasado también hice una extensiva la invitación a participar en este ciclo. Fue una lástima que no pudiera ser presencialmente en persona por las circunstancias, motivos sanitarios que ya estamos todos hartos de conocer, y es maravilloso que esta tarde sí haya sido posible por fin poder estar en persona aquí en este ciclo de ponencias. Un ciclo de ponencias que lo dije el año pasado y lo reitero, creo que pone el foco en temas importantísimos, en temas muy necesarios. Espero que esta tarde también nos interese y genere algo de debate y conversación hacia el final. Y bueno, también es un placer por como decían antes de la presentación, poder haber tenido la ocasión de volver al Albacete. La verdad es que ya no tengo familia aquí porque viven en otra ciudad, tengo ya poquitos amigos, me quedan muy pocos, que han volado todos, como suele decir, del nido, y tengo pocas excusas para volver al Albacete, aunque esta pues ha sido una maravillosa excusa para estar por aquí de nuevo. De hecho, venían muy bonitos recuerdos paseando antes de llegar a la Diputación. Pero bueno, no estamos aquí para rememorar tiempos pretéritos, que como digo, tengo buenos recuerdos, sino para abordar este tema que ya tiene en pantalla, corrección política y cultura de la cancelación. Antes de entrar en materia, en el tema, en el asunto de esta tarde, sí me gustaría prevenirles del enfoque que le voy a dar, de la perspectiva en la cual voy a abordar el tema de esta tarde, y también la actitud desde la cual voy a abordar el tema de esta tarde. Ahora, las perspectivas es algo lógico porque cualquier realidad se puede abordar desde muchos puntos de vista. Yo creo que es bueno aclararlo antes de empezar para controlar las expectativas.
no voy a abordarlo, voy a empezar por cómo no voy a abordarlo. No voy a abordarlo desde la perspectiva histórica, este tema tiene una lectura histórica apasionante, es decir, de cómo hemos llegado al momento actual de la corrección política y de la cultura de cancelación, y a pesar de que es muy interesante, no lo voy a abordar. No hay tiempo para abordarlo. Es un contenido que es maravilloso, creo que en menos de 2 o 3 horas no se podría comentar, ¿no? Entonces, esa perspectiva la tenemos que dejar. Sí haré de vez en cuando algún comentario sobre los orígenes históricos, filosóficos de alguna de las partes, postulados de la corrección política, pero en general esa parte no la voy a abordar, ya prevengo de esto. Y también hay una lectura importantísima que enlaza, de hecho, con la asociación social alborea, que es la lectura que hace el humanismo cristiano y la Iglesia del tema de la corrección política y la cultura de la cancelación, que también es interesante y es otra vertiente del mismo, pero que no va a haber tiempo para tocar. En algunos momentos sí haré alguna puntualización, pero en general no lo vamos a tocar. No porque no comparta el pensamiento cristiano, todo lo contrario, sino porque creo que es un tema que afecta a tantas realidades, más allá del humanismo cristiano, y a tantas ideologías y a tantos pensamientos que me parece mucho más, quizás útil, práctico, abordarlo de una perspectiva más integral. Y ese va a ser mi enfoque esta tarde, una perspectiva general, global, para intentar que nos quede claro qué es la corrección política, qué es la cultura de la cancelación, cómo se enlazan entre ellas y cómo se manifiestan. Esto para mí es lo más importante, porque la teorización y la intelectualización de estos temas pues está muy bien, pero si al final uno no vislumbra, no ve cómo le afecta en su día a día, mal, porque al final, pues hombre, estará bien, nos lo hemos pasado bien escuchándome, pero si uno no saca algo para sí mismo, cómo se manifiesta en su vida, pues quizás luego no está interesante. Entonces también intentaré dar alguna nota en ese sentido. Y también decía que quería hacer una pequeña nota preventiva sobre la actitud desde la cual abordo el tema. Y esto, aunque pueda parecer secundario accesorio, para mí es importante, porque este tema hay muchísimas conferencias en YouTube y en la red sobre el tema, muchísimas conferencias publicadas sobre este asunto. Quizás creo que desde un punto de vista muy negativo, incluso catastrofista, que creo que es un enfoque posible, es un enfoque legítimo y desde luego que es un tema preocupante, que a mí me preocupa y creo que voy a dejar transmitir la preocupación esta tarde, pero pese a todo lo preocupante que fuese el tema, creo que todavía estamos a tiempo de reaccionar y la batalla no está perdida. Por lo tanto, mi punto de vista va a intentar ser positivo, incluso puede que, espero, esperanzador. Bien, hechas las prevenciones desde el punto de vista en que voy a tocar el tema y un poco la actitud desde que voy a hacer, ahora sí yo creo que podemos entrar en materia. El título tiene 2 términos que de hecho suenan un poco difíciles, conceptuales, corrección política, cancelación de la realidad, suenan un poco como alejados de nuestra realidad, de nuestro día a día, pero lo cierto es que pese a que se presente de esta manera con toda esa terminología, es un tema que está a la orden del día y que creo que podríamos encontrar ejemplos incluso en nuestra cotidianidad, incluso personal, de algunas manifestaciones de la corrección política y la cultura de la cancelación. Voy a, en cierta manera, complejizarlo un poquito más, pero pido confianza porque ahora voy a deshacer el embrollo. Voy a complejizarlo un poquito más, añadiendo un tercer término alemán, ya para pasar mejor esta tarde, que es el Zeitgeist. Estará claro por qué. Esto de Zeitgeist tiene una traducción al español directa y súper sencilla, porque Zeit es tiempo y Geist es espíritu. Cuando hablamos del Zeitgeist, hablamos de espíritu del tiempo. Y la palabra en alemán, pues un concepto, es un término que se ha utilizado mucho en la filosofía, en concreto en la filosofía alemana, pero que también se ha utilizado mucho en la historia. Se ha utilizado de esa manera y por eso quería respetar el término alemán. Pero básicamente de lo que hablamos cuando hablamos del Zeitgeist aquí entre nosotros es del espíritu de una época, el espíritu de un tiempo, el pensamiento imperante en un determinado momento de la historia. El Zeitgeist, el espíritu del tiempo, ese pensamiento que está ahí aunque no se vea, pero que digamos que nos afecta a todos, esa cultura general, se puede percibir y se puede ver fenomenalmente bien cuando el tiempo ha pasado. Es decir, si yo les pregunto a todos ustedes o me preguntan de qué manera nos puede haber afectado el COVID-19 como sociedad, estoy seguro que todos podríamos aportar ciertas respuestas, unas u otras, pero la respuesta completa a esa pregunta no la tenemos todavía. Tendrán que pasar años, digamos, coger perspectiva
para saber de qué manera realmente nos afecta el COVID-19 como sociedad. Para comprender cómo el espíritu del tiempo ha cambiado, es necesario, o suele ser necesario, que pase un tiempo, décadas, incluso siglos, para percibir lo que ha ocurrido ahí. Pero no es menos cierto, y a esto voy y lo voy reconduciendo hacia el tema de esta tarde, no es menos cierto que, a pesar de que el espíritu del tiempo se percibe mucho mejor cuando han pasado los años, no es menos cierto que si uno permanece atento a ciertas señales, uno permanece atento a ciertas cosas que van ocurriendo en nuestro día a día, y uno pone un poco de esfuerzo, mira un poco más allá de simplemente estos hechos aislados que van ocurriendo, y tiende ciertos puntos de unión entre ellos, y crea un hilo conductor entre ellos, es posible ver cómo se va construyendo ese espíritu. Entonces, quiero comenzar la ponencia haciendo este ejercicio con ustedes esta tarde. Yo voy a proyectar ahora una serie de noticias muy recientes, ninguna es más antigua que 2021, antes de ayer, creo que la más antigua es de enero de 2021, pero incluso la mayor parte de las noticias que vamos a ver son de hace 2, 3 meses, 4, 5, creo que la mayor parte son a partir de septiembre, incluso son muy recientes, una serie de noticias que en principio no las voy a conectar entre ellas. Sí voy a hacer una pequeña exposición para que las vayamos viendo, para que las vayamos entendiendo, pero en principio no las voy a conectar. Van a parecer hechos aislados, pero luego quiero que hagamos el ejercicio de conectarlas entre ellas, porque creo que sí hay una conexión entre ellas y que hay un hilo conductor que nos puede ayudar a ver que detrás de todos estos hechos en apariencia aislados hay algo más. Parece que estoy simplemente en un complot, para nada, es todo mucho más sencillo. Ahora lo veo. Y también prevengo, no enseño estas noticias, esto es importante, no enseño estas noticias para hacer una crítica política o ideológica. Yo esta conferencia no la planteo desde la ideología ni desde la política. Me da igual de qué partido sea, Yo eso da exactamente igual para el tema de la corrección política y la cultura financiera en general. Se puede abordar también el tema de la ideología, pero voy más allá de esto. Entonces, estas noticias podemos estar o no de acuerdo con lo que ha ocurrido, pero yo no voy a entrar en ese debate si estamos de acuerdo o no con los hechos. Lo que quiero luego es que veamos qué hay detrás. Por ejemplo, enero de 2021, estaba a puntito Trump de dejar la Casa Blanca. Recordarán, seguro, que una serie de números entraron ahí en el Capitolio. Y poco tiempo después, Twitter cancela la cuenta de Trump, la cuenta personal de Trump, porque considera que Trump está alentando a la violencia, etc. No entro en el debate si estaba o no alentando a violencia sus mensajes. No entro en ese debate, no quiero entrar en ese debate. Simplemente le cancelaron la cuenta. Esto es un hecho, no opinable, es un hecho. Trump entonces aprovecha su cuenta como presidente, no su cuenta personal, para emitir otra serie de mensajes y seguir teniendo una voz en Twitter. Twitter cancela también la cuenta del presidente de los Estados Unidos. La suprime, la borra. ¿Qué hace Trump? Tercera acción, se va a una red social, parte tiene la propiedad de esa red social, que es Parler. ¿Qué hace Apple Store y Google Play, que son esas aplicaciones que tenemos en nuestros móviles para descargar otras aplicaciones, agregadores de aplicaciones? Borra Parler. Se carga Parler. Ahora, de hecho, está siendo noticia con este tema porque Trump va a abrir otra red social suya, pero también, que es True, se llama Verdad. A Trump no le permiten estar en las redes sociales. Twitter cancela la cuenta de Trump, la personalidad del presidente de Estados Unidos, y acto seguido Apple y Google cancelan la aplicación donde Trump quería ir. Es un hecho. Otra noticia, esta no de hace tanto, pero sí está toda en 2021. Esta es de septiembre del 21. Conocemos que en Canadá, en la Canadá de se están quemando cómics, están quemando álbumes, se han quemado cómics de Asterix, de Tintín y de Lucky Luke. Supongo que muchos de ustedes y la mayoría han sido lectores de estos cómics, yo lo fui, pequeño, y de no tan pequeño, como yo sigo leyendo de vez en cuando, me encantan. Bueno, pues una serie de colegios, bajo el amparo de un grupo educativo ahí en Canadá, quemó 50.000, perdón, 5.000, bueno, esperemos que no tenemos 5.000 cómics, ¿no? De estos, bajo la premisa de que estos cómics son racistas y alientan la colonización. Esa fue la premisa. Bueno, aquí sí que voy a hacer un apunte, no me iba a entrar al juego, pero sí que hay un apunte, que yo estoy muy lector, tanto de Asterix como de Tintín, más Asterix que Tintín, pero realmente Tintín no son racistas, es falso. Si se hace una lectura muy simplista del pensamiento, del lenguaje, del cómic, en un caso, si uno solo coge Tintín en el Congo, el segundo álbum del G, pues puede decir que a lo mejor hay ciertas frases que pues se demuestra después en la evolución del pensamiento del G y de ese resto de su obra que no lo es. Pero bueno, y no es un apunte porque me duele, pero ya está.
Bueno, no ofrece más comentarios, es decir, a mí me han enseñado de pequeño que la comida no se tira, pues yo creo que a todos nos enseña que los libros no se queman. Da igual que el libro sea, da igual que yo pueda compartir o no pueda compartir un mensaje del libro, no se quema. No se quema, no se quema. Vale, hace igual poquitos meses, en diciembre del 21, se estrenaba en HBO una serie conmemorativa del 20 aniversario de Harry Potter. Y yo viéndola en casa con mi mujer le digo, ostras, o sea, como que uno no cae en la cuenta, pero de pronto caes en la cuenta y dices, ostras, si en el documental no sale J.K. Rowling. J.K. Rowling es la creadora de Harry Potter, de la saga, no salía en el documental. Bueno, es verdad que sale, creo que son 20 segundos, un material como de archivo antiguo, no salía en el documental. Y entonces caí en la cuenta y empecé a buscar. Resulta que J.K. Rowling en 2019 se puso de parte de Mary Forstater, es una analista de una consultora internacional, y esta mujer dijo en redes sociales que da igual la autopercepción que tuviera de uno mismo como hombre o mujer, una mujer era una mujer, y punto. Biológicamente una mujer es una mujer. Dijo esto, que no entro a valorar si lo comparto o no, simplemente dijo esto, y automáticamente la borraron también de las redes sociales, y digamos que toda una serie de grupos de presión empezó a atacarla. J.K. Rowling se posicionó a favor de esta mujer y de las declaraciones, incluso escribió una especie de manifiesto sobre el tema para que se comprendiera lo que había detrás de ese tipo de afirmaciones y su defensa de esta mujer, y a partir de ahí J.K. Rowling empezó a ser defenestrada por las productoras, por las editoriales y por la opinión pública, al punto de que en nuevos materiales de Harry Potter no aparece J.K. Rowling, que es la creadora, pero no aparece. Y de hecho se habla que se va a hacer otra secuela de Harry Potter en el futuro, no se cuenta con ella. ¿Por qué hizo esas declaraciones? Pero, insisto, no entro a valorar si nos gusta o no nos gusta, sino es una cuestión de que simplemente se suprimió su discurso, se le borró del mapa esta cuestión. Bueno, de hecho, esta no voy a entretener mucho, pero hace poco hemos conocido que las universidades británicas empiezan a considerar que leer a Harry Potter pudiera provocar conversaciones incómodas sobre sexo, raza y identidad. Yo la verdad es que de pequeño leí Harry Potter y no me provocó un tipo de problema o quebradero de cabeza sobre estos temas, ¿no? Y si lo provocara tampoco, creo que tampoco pasaría nada, porque leer tiene estas cosas que te provoca ciertas sensaciones y te provoca ciertos dilemas, y esa es la riqueza de leer, por otra parte, ¿no? Pero bueno, ya empiezan también a surgir estas cosas, ¿no? De que Harry Potter pudiera aparecer o no. Que por cierto, Harry Potter me trató, recuerdo maravilloso, la tesis que yo hacía cola en ERSO. Bueno, no hacía cola, abría yo la librería eso por las mañanas para recoger mi ejemplar de Harry Potter cuando saliendo de la sala. Lo recuerdo bastante bonito. Otra noticia. Esta, no sé exactamente de cuándo es, pero creo que es de este año también. Amanda Gorman es una poetisa norteamericana, dicen, de gran calidad literaria. Ha sido traducida al catalán hace poco, bueno, se ha intentado traducir al catalán hace poco, y una vez hecha ya la traducción por Víctor Obiols, la editorial edita Víctor, le dice a Obiols que aunque esté hecha ya la traducción, que la editorial en Estados Unidos ha dicho que no se va a publicar la traducción. Este tema fue muy sonado porque Amanda Gorman fue una de las participantes en el discurso de investidura de Obama, de ahí le viene la fama, fue director de Obama, de ahí le viene la fama, y bueno, y se denegó la traducción a Víctor Obiols porque la editorial norteamericana decía que a ella solo la podía traducir una persona negra y activista social. Al parecer la gente negra y activista social traduce mejor que los que no lo son, según no, quiero entender de la editorial norteamericana. Quiero decir, la editorial norteamericana está en su derecho de no querer que la traduzca Víctor Obiols, pero claro, están suprimiendo una traducción ya hecha, ¿no? Y por alguien que es válido literariamente, intelectualmente hablando. Bueno, esta sí que requiere una pequeña aclaración, porque para los que no están dedicados al mundo de la investigación, quizás esto de la APA no les suena a nada. La APA son las siglas de la American Psychologist Association, es un organismo muy importante para aquellos que nos dedicamos a la investigación, porque la APA da una serie de recomendaciones formales de cómo hay que referenciar en tu texto, en tu artículo científico, cómo hay que referenciar otras investigaciones, y da también indicaciones formales de cómo hay que articular el artículo científico, para la redundancia. Es una metodología importante para los que nos dedicamos a investigación. Hay otras, pero APA es una de las más importantes. Por ejemplo, para la rama de conocimiento, mi rama de conocimiento, la comunicación de las ciencias sociales, lo es. Y para los de historia y humanidad, por lo tanto, para mis publicaciones lo es.
En general, la APA se ceñía hasta el momento a dar una serie de recomendaciones puramente formales. Algunas de contenido, pero prácticamente todas formales. Y en su última edición, la séptima, nos aparecen con este texto, que no hace falta que lo leamos en inglés, simplemente llamar la atención sobre una serie de consideraciones sobre género, ni siquiera hablan de sexo, una serie de consideraciones sobre género. Los investigadores deben tener cuidado cuando nombren ciertas cuestiones de sexo o de género, y sobre todo en dos apartados. La APA propone que se use otro sexo en lugar de sexo opuesto, es decir, según la APA existen más de dos sexos. Quiero pensar que los que se dediquen, por ejemplo, a la psicología van a encontrar problemas a partir de ahora para publicar, porque científicamente los psicólogos manejan dos sexos, manejan dos sexos. Ahora, si dicen otros sexos, porque puede haber más de dos. Es decir, ¿cuáles son esos dos? Sin hacer distinción entre género y sexo, ¿no? Que puedo comprender una distinción entre género y sexo, pero que dentro de la categoría sexo se hable más de dos, científicamente y biológicamente lo veo improbable. Bueno, y también da la recomendación de que no se hable de maternidad, se hable de crianza. No tengo nada en contra de la palabra crianza, pero crianza y maternidad no son lo mismo. No se pueden utilizar como términos sinónimos, aunque aquí se hace esa recomendación. No solo que se utilicen los dos, sino que preferentemente crianza y maternidad no son lo mismo. La maternidad no es lo mismo que la crianza. La crianza está muy bien, también es un término, por supuesto, permisible, pero no es lo mismo. Bueno, ahí están esas recomendaciones. Se supone que las revistas científicas no deben publicar textos que no sigan la metodología que han establecido para sus textos. Si una revista me pide que siga la metodología APA, yo tendría que seguir sus recomendaciones, también estas, ¿no? ¿Qué pasa si no las sigo? ¿Se suprimirá mi artículo? Acaba de entrar esta edición, esta forma. Nos vamos a Valencia, un poquito más cerca, que parece que estamos hablando de Estados Unidos, de fuera de España y demás. Hace poco la institución a la que yo pertenezco, la CDP, que es la propietaria de las universidades FEU, lanzó una campaña contra el Código Penal y la ley del aborto, que impediría las manifestaciones pro vida ante los abortorios. Hizo una campaña publicitaria, meramente poner carteles en vallas y MUPIs publicitarios, en autobuses, metro, calles, etc. Y el Ayuntamiento de Valencia, el Poder Legislativo, decide quitar esos carteles, retirar. Yo aquí me quedaría con la respuesta que dio, aunque ahora estamos sobre otros asuntos, pero que dio Almeida, el alcalde de Madrid, cuando el PSOE planteó quitarlos también los carteles de Madrid, estos mismos carteles. Almeida dijo: al consistorio no le compete juzgar si la opinión que defiende el anunciante es moralmente reprochable o deseable, sino si los madrileños que defienden una postura semejante tienen derecho a poder expresarla en libertad, tal y como la Constitución les concede. No se trata de que alguien ha visto ese cartel y sentido molesto. Si de verdad ese cartel es ofensivo y comete algún tipo de perjurio, para esto la justicia, para retirarlos y castigar a quien haya cometido un determinado delito. Pero el Poder Legislativo de por sí no debe opinar sobre si un determinado cartel resulta molesto o no, sino preservar el derecho de expresión de esas personas a publicitar lo que les dé la gana, sea a favor o en contra del aborto. Pero ahí está el derecho de expresión garantizado por artículo 20. Incluso más cercano, ¿no? Esto se terminó de resolver la cuestión en junio del 21 a Jesús Barrón, que es profesor de Biología y Geología en el Instituto Complutense Alcalá de Henares. Le suspenden en el ejercicio de profesión y de sueldo, le suspende la directora del centro y después lo ratifica la inspectora de educación correspondiente. ¿Por qué? Por decir en clase a sus alumnos, que es el profesor de Biología, que hay dos sexos, hombre y mujer. Por esto le expulsaron y cancelaron de sueldo. Él lo recurrió y finalmente ha ganado y se ha rehabilitado en su puesto de trabajo. Pero justicia ocurrió esto. Bueno, esta batalla cultural, si queremos llamarla así, todavía está abierta, ¿no? Si hemos visto los informativos muy últimamente, ¿no? La batalla que lleva Bruselas con Hungría y Polonia. Porque dicen, esto es curioso también el uso del lenguaje en este caso, que luego lo vamos a comentar, dicen que no siguen el sistema democrático, que están atacando el sistema democrático, cuando en realidad las leyes que han aprobado, que van en contra de la ideología de género, han sido votadas por sus ciudadanos. Un término de ver ahí como algo que ha sido votado por los ciudadanos es antidemocrático, cuando de la democracia pasa en cierta manera porque los ciudadanos voten las leyes que quieren tener. Pero bueno, de todo aquello que está fuera, ¿no? de lo que debe entenderse como correcto, ya vamos adelantando cómo enlazar esto con el tema de esta tarde, digamos que es antidemocrático, es malo, es pernicioso.
Bueno, antes les decía, la serie de noticias que hemos visto aquí, hemos hecho un recorrido por diferentes temáticas, por diferentes ámbitos, países, es decir, las noticias son diversas en cuanto a la geografía y en cuanto a la temática y en cuanto a los personajes, etc. En realidad, no se trata de comentar cada una de ellas, aunque a veces pues, haya tenido yo que meter baza, no se trata de no verlas de forma aislada, sino de ver qué tema comparten entre sí y cómo pueden estar conectados todas estas noticias, ¿no? Porque además, realmente uno pudiera pensar, pues a mí, ¿qué me importa J.K. Rowling? ¿Qué me importa Tintín? ¿Qué me importa Trump? Estados Unidos? Bueno, es verdad que esto ocurre en España, estas últimas ocurren en España, pero en definitiva no me ha ocurrido a mí, ni siquiera yo formo parte de esa institución que han suprimido, ni siquiera los carteles que han suprimido. Hombre, le ha ocurrido a esta persona, pero no me ha ocurrido a mí. Uno pudiera desentenderse de esto, ¿no? Bueno, son hechos aislados. No son tan aislados. Detrás hay un factor común a todos, hay un denominador común, que es que en todos estos casos estamos viendo cómo personas, obras artísticas, instituciones, incluso países, están siendo suprimidos, eliminados, cancelados. Es decir, se está empezando a forjar el hábito y la costumbre de cancelar obras artísticas, instituciones, discursos, mensajes, incluso países que no siguen ciertas directrices, que no siguen ciertos postulados. Luego veremos cuáles son estos. Esto es lo que vamos a llamar esta tarde, o lo que vamos a incluir esta tarde, yo entiendo en general por cultura de la cancelación. El término cultura es un término complejísimo, que desde luego no vamos a resolver esta tarde, pero por hacerlo sencillo y tomarlo más común a todas las definiciones de cultura que pudiéramos encontrar, hay algo que se repite en todas las definiciones de cultura y es la palabra hábito o costumbre, ¿no? Algo que se repite incluso entre diferentes generaciones o que se va fraguando entre generaciones, y algo que es común ya no solo a un ámbito específico de la sociedad, sino que es común a toda una sociedad, ¿no? Pues ese hábito, esa costumbre común en diferentes ámbitos a diferentes parcelas de la sociedad es lo que entendemos como cultura, ¿no? Entonces, el hábito y la costumbre de cancelar en diferentes ámbitos discursos y mensajes muy concretos, eso funda lo que denomina, lo que entendemos como cultura de la cancelación, una práctica habitual y cada vez más habitual en nuestras sociedades. Entonces, cuando hablamos de cultura también, lo que quiero decir con esto es que la cancelación no es una ideología, no es una ideología concreta que profesen solo ciertos partidos políticos de ciertos espectro ideológico. De hecho, yo diría que la cultura de la cancelación, excepto excepciones muy contadas dentro del arco político español, prácticamente la han ejercido todos los partidos políticos de España, o casi todos, muy contadas excepciones. Es decir, que no es una ideología concreta. Si acaso pudiéramos hablar de supraideología, si no queremos hablar de cultura, pero ya yo creo que el término más correcto para esto, por sus connotaciones, sería lo cultural. Como digo, es el hábito, la práctica de cancelar personas, instituciones, incluso países que no se adhieren a diferentes postulados. Esos postulados son los que establecen precisamente la corrección política. Es decir, todo aquel que no sea correcto políticamente hablando, no sea políticamente correcto, será cancelado, será apartado de la vida pública y será apartado del discurso. No se le dará ocasión que hable en otros términos que no sean los de la corrección política. Hemos medio dado una definición de cultura de cancelación, ahora me gustaría dar una de corrección política para cerrar, digamos, el apartado más conceptual de la diré lo mismo que con la cultura o con la cultura de cancelación, hay muchas definiciones disponibles, además cada una desde perspectivas distintas, según desde donde se aborda el tema. Para mí, la mejor definición del término la ha dado una persona que además ustedes conocen bien o que es amiga de la Asociación Culturista de Alborea, es el profesor Higinio Marín, colega de CEU. ¿Por qué me encanta esta definición? Pues una definición sencilla. Muchas veces en la sencillez está la mayor comprensión, y en la mayor comprensión pues está la máxima utilidad, ¿no? Que puede, como decía, que puede tener esto para identificar este tipo de características. Higinio Marín definió hace poco una conferencia que impartíamos en el CEO de la corrección política como la corrección política es un conjunto de restricciones ambientales sobre lo que se puede decir o hacer. Es
cierto que luego vamos a ir matizando esta definición, pero de momento nos quedamos con esta definición tal cual está aquí. Y me gustaría aclarar, y por eso la subrayaba, o me gustaría hacer hincapié concretamente en el término, o la expresión mejor dicho, restricciones ambientales. Ojo con esto, porque cuando hablamos de restricciones ambientales no nos referimos a normas o restricciones oficiales o normas o restricciones asentadas en el código normativo de un determinado país o de una determinada sociedad. No nos referimos a esto, ¿vale? Es decir, no nos referimos a la ley, no nos referimos a la legislación. Es verdad que en la ley de legislación también hay una serie de restricciones, pero son restricciones, como digo, formales, no ambientales. En el caso español, por ejemplo, pues hay una serie de nuestro ordenamiento jurídico, hay una serie de restricciones que además han sido aprobadas por los ciudadanos. No es esto a lo que nos referimos con restricciones ambientales, ni el tipo de restricciones que se aplican cuando hablamos de corrección política, aunque las restricciones ambientales luego pueden convertirse en estas otras restricciones, en restricciones oficiales y legislativas. Pero en principio no nos adentramos en esto. Hablamos de restricciones ambientales cuando nos referimos a normas no escritas, recomendaciones, o lo que empiezan por ser recomendaciones o consejos, luego tenemos otra cosa un poquito más dura, todo este tipo de una nebulosa de pensamientos, ideas, recomendaciones que están como flotando en el ambiente, que crean un contexto, una atmósfera, como decía, no normativa, pero que en cierta manera sientes que está ahí, que esas restricciones están ahí. Tú sabes lo que la gente piensa, lo que la mayor parte de la gente piensa sobre un tema. Tú sabes que eso está ahí, aunque no esté escrito, aunque no se reconozca formalmente. Por lo tanto, hablamos de normas que calan más allá de lo normativo oficial. Como digo, están creando un ambiente, un contexto en el que se vigila lo que se dice, lo que se hace. Una serie de agentes vigilan esto, ahora vamos a ver qué agentes son, que vigilan lo que se hace, lo que se dice, para ver si eso que se hace o se dice se ajusta a lo correcto o no se ajusta a lo correcto. Lo correcto es un término que también tiene sus connotaciones positivas, ¿no? Ser correcto, ser educado, pues es algo bueno, ¿no? Ahora bien, cuando lo correcto se reduce solo a una serie de ítems, y además una serie de ítems impuestos, que si no sigues te van a dejar fuera, lo correcto empieza a ganar una connotación ya no tan positiva. Bueno, la corrección política, al hacer uso de restricciones que son, como decía, ambientales, digamos que se ejecuta con una serie de herramientas que no son explícitas, son más bien implícitas, una serie de herramientas mucho más sutiles, ¿no? Y de hecho no es el Estado en sí o un gobierno determinado, aunque puede también compartirlas y ejercerlas, en definitiva no es un ente oficial el que impone esas restricciones. Son una serie de agentes que operan dentro de la sociedad y que de hecho forman parte de la sociedad civil. Es decir, la corrección política y la cultura de cancelación no es ejercida como se ha ejercido en la historia reciente, de hecho, tristemente, por los totalitarismos duros. Es decir, no hay un partido o un Estado que te dice lo que has de hacer y lo que has de decir, al menos en principio todavía. No nos estamos refiriendo a ese tipo de totalitarismos del siglo XX. Aquí no hay ese tipo de entes oficiales. Más bien son grupos de presión, que como digo, forman parte de la sociedad civil, oligarquías, es decir, personas, grupos colectivos muy poderosos con intereses muy fuertes, normalmente comerciales, pero que para imponerlos hace falta establecer una serie de ideas previas, generar ese ambiente, medios de comunicación que van propagando estas ideas y les van dando autoridad. Al final, esto no vamos a entrar, que sería muy interesante entrar en algún momento en otras noticias futuras, ¿no? Pero todo el auge de la posverdad, de las fake news, la desconfianza de los medios de comunicación, en cierta manera tiene esto de la cancelación y de la corrección política detrás. El hecho de que empecemos a no confiar en estos medios, porque empezamos a intuir que hay una serie de ideas detrás que a lo mejor pues, no son compartidas, ¿no? Por mí, digo, o cada uno de las fake news consumen. Y pues bueno, también el auge de los activismos, ¿no? Estos días. Es decir, no son agentes oficiales, digamos que no se ven, ¿no? No es el Partido Comunista, por así decirlo, de la Rusia soviética, ¿no? Que todo el mundo sabía que tenía su aparato de control explícito. No, estas son cosas, de hecho, que parecen, a simple vista, buenas y que, de hecho, en general, si no fuera por la cultura de la cancelación, estarían ejerciendo una presión positiva sobre la sociedad, porque está bien que existan estos grupos, está bien que haya debate y haya discusión, ¿no?
pero están operando como agentes encubiertos para ir estableciendo una serie de ideas que serían las correctas. De ahí la tremenda eficacia de la corrección política. De ahí su tremenda eficacia, que no parece una herramienta de censura, parece algo bueno. Es más, sus postulados, los postulados de la corrección política, que a continuación los vamos a ver, normalmente se presentan bajo la piel de cordero de la democracia. Parece que hay un talante democrático detrás de los postulados de la corrección política. Parece también que los postulados de la corrección política lo que quieren es garantizar las libertades. Incluso, esto lo estamos viendo sobre todo en los últimos 2 años en España, como el llamado progresismo, creo que mal llamado progresismo, o los que dicen que quieren instaurar el progreso en España, se sirven de los postulados de la corrección política para un poco presentar los postulados de la corrección política como lo que realmente causa el progreso, cuando realmente muchas de las prácticas y no todas las corrección política lo que hacen es retrasar la sociedad, atrasar a la sociedad. Pero por eso es tan poderosa esta herramienta, porque al contrario que en otras herramientas de censura del pasado, que eran identificables, que uno podía identificarlas y atacarlas y encontrar de una manera directa y frontal, esto está disuelto. Y es difícil atacarlo, es difícil percibirlo, pero sobre todo es difícil enfrentarse a ello sin que te ocurra lo que pretende, que es cancelar, suprimir. De hecho, muchos autores hablan de totalitarismo por la puerta de atrás, ¿no? Como que el totalitarismo se ha colado por la puerta de atrás. Otros autores, sobre todo en América, hablan de totalitarismo blando, totalitarismo suave. Bueno, no deja de ser un totalitarismo. Yo creo que de hecho es el totalitarismo más eficaz ante el que uno se puede enfrentar. Bien, ¿cuáles son estos postulados? ¿No? Estoy hablando una y otra vez. ¿Qué es lo que hay detrás de la corrección política? ¿Qué es lo que funda la corrección política? Y sobre todo, ¿qué es lo que hace que si te sales del tiesto, si no compartes estos principios, tu discurso quede anulado, quede apartado del discurso público? Bueno, hay un punto importantísimo que yo sé que estamos hartos de escuchar las críticas al relativismo, estamos hartísimos. De hecho, hace unos años, igual que ahora hay miles de conferencias sobre corrección política y cultura de la situación, hace 4 o 5 años había miles de conferencias sobre relativismo. Estamos hartos de escuchar esto. Pero es que el relativismo es realmente el pilar fundador de la corrección política, y además un tipo muy extremo de relativismo. Ya no estamos hablando, como hace algunos años, de que se establece el pensamiento de que la verdad con mayúscula no existe. Ya no estamos hablando siquiera de que cada uno puede tener su verdad y que no hay una verdad común a todos. No, estamos hablando del relativismo más extremo. La imposibilidad total de verdad. Es decir, la verdad no existe. No existe la verdad. Este es el principio fundador de la corrección política. Sin esto no se puede entender todo lo que va detrás y todo el resto de postulados. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Para que lo aterricemos un poco en la práctica. Claro, si yo ahora afirmo, porque esto además tiene una incidencia muy clara en la vida pública, si no, yo ahora me atrevo a afirmar verdades concretas, como que el aborto supone asesinar a una persona, asesinar a un ser humano, ¿no? Matar a un ser humano. O yo me atrevo a decir verdades tales, como que la eutanasia supone dar carta de naturaleza al asesinato en un Estado de Derecho. Si yo digo estas dos verdades, lo más normal es que se excluya el debate público, ¿no? Quiero decir, tengo la suerte de trabajar en una institución en la cual puedo decir la verdad. Tengo esa suerte, ¿no? sin que vayan a por mí. Pero claro, los compañeros de la Complutense, los compañeros de la Autónoma, mis compañeros de Juan Carlos, por poner ejemplos, es que esta mañana, por ejemplo, he visto, se ha visto en redes sociales, como por ejemplo había una serie de estudiantes que pertenecían a no sé qué grupos que ya tantos entraban a una clase de pensamiento político y se tuvo que cancelar la clase porque entraban con pancartas porque no les gustaba a 2 de los ponentes que habían ido esa mañana allí a hablar de la clase en una universidad, ¿no? Entonces, vale que no compartas las ideas de esa persona que viene, si yo no te digo que las compartas, pero y ahí a cancelar una clase en la que se está debatiendo y se está conversando cuando la universidad tiene un espacio permanente para confrontar ideas, cosas distintas, ¿no? Entonces, claro, si yo me atrevo a afirmar estas cosas, las que he dicho anteriormente, lo más normal es que se me excluya de la discusión pública. Es más, y aquí surgen un discurso o un hilo conductor que nos lleva a que, por ejemplo, la
ley reciente de la eutanasia haya sido tan celebrada, ¿no? O que ayer se conocía que en Colombia han aprobado una ley del aborto que permite abortar a la embarazada hasta 6 meses. De hecho, ves las fotos de un bebé de 6 meses en el vientre de su madre, que no nacen con esa edad, y bueno, es que no tiene sentido. Claro, si abortar y eutanasiar no es malo, porque no es verdad que sea malo, no existe una verdad en ese tema, entonces abortar y eutanasiar es bueno. Y por lo tanto, si es bueno, hay que conceder el bondadoso derecho de poder efectuar la eutanasia del aborto amparado por el Estado. Es que al final el relativismo jugado en este extremo lleva a consecuencias muy graves para el día a día de la sociedad. Lleva consecuencias muy graves. No es solamente un juego teórico, un juego intelectual, lleva consecuencias muy graves. Y las últimas leyes aprobadas así lo demostrarían. Bueno, la verdad aquí en el relativismo al final queda digamos, reducida a un constructo, un relato, ¿no? Si acaso es eso, un constructo, un relato, nada más que eso, pero la verdad no existe. Otro de los pilares, aunque está muy conectada con el anterior, claro, es la ideología de género, ¿no? Según el cual el sexo no es un dato biológico, y según el cual el sexo no es una condición dada por naturaleza, sino una condición que cada uno decide a su antojo de forma autónoma, según su deseo. Claro, si uno ha negado la verdad, y eso incluye negar la verdad científica, biológica, pues lógicamente esto es posible. Entonces, afirmaciones tales como que uno nace hombre o mujer, una de las dos, o que incluso solo las mujeres pueden tener hijos, de sentido común, ¿no? Si una mujer hasta mis caernos, ¿no? Bueno, pues solo decir estas verdades y apostar por esas verdades que son científicas, de perogrullo, pues al final te puede costar el trabajo, como le costó a Jesús Barro, que lo hemos visto antes en el ejemplo, o le han costado a casos que han sido sonadísimos y además muchísimo más graves, incluso con causas judiciales abiertas, contra Bogosian, aquí en Europa, en Polonia, contra Lebuczko. Y además estos puntos de ideología de género no solo es que niegan el sentido común, es que están llevando también a otra serie de temas relacionados graves para la sociedad. Antes me refiero a la eutanasia del aborto en el caso del relativismo, aquí con la ideología de género me referiría, por ejemplo, a la hipersexualización de la sociedad, la desestructuración familiar, el auge de las familias monoparentales, reconstituidas, familias rotas, las familias con ausencia, toda esta nueva terminología sobre la familia y estos problemas de la comunidad surgen de algún sitio. No es casual que en el auge de la legislación y en el auge de lo políticamente correcto de pronto empiecen a surgir estos problemas, ¿no? O de pronto el preocupante descenso de la natalidad, que ya era un problema anterior muy grave, de pronto se ve aumentado, ¿no? Es que el descenso de la natalidad en la mutualidad es terrible, pero es que 1 de cada 3 hijos es extramatrimonial, o también 100.000 rupturas matrimoniales de media al año. Todos estos problemas, todas estas cifras no son cifras aisladas, tienen un origen en un pensamiento y no es postular. Otro punto importante dentro de la corrección política es el ecocentrismo, o incluso el ecologismo extremo también se puede llamar, ¿no? En este caso, lo que nos dice la corrección política es que el medio ambiente está por encima de la persona, la ética pasa de ser antropológica a ecocentrista y el ser humano sería un mero animal, igualado a un animal, sería igual a un animal. El llamado animalismo, que se ha dejado últimamente en muchas políticas, incluso organismos políticos, como concejalías, ¿no? Y hay concejalías que se llaman concejalía de cultura y bienestar animal. O a un nivel más a pie de calle, ¿no? Que estoy seguro que si no tiene alguien conocido que haya dicho esto o le ocurra esto, sería raro, ¿no? Por ejemplo, esto de tener mascotas y creer que las mascotas igual a un bebé. Que tener mascotas es fantástico, a mí me parece genial, pero no es lo mismo que tener un niño, ¿no? O sea, decir esto, al final, te genera una exclusión, ¿no? Porque uno es exclusión, es sentido común, no es lo mismo, ¿no? Pero el ecocentrismo lo que hace es esto, ¿no? Igualar los humanos a los animales como si fueran exactamente lo mismo, ¿no? Como si el ser humano, la persona, no tuviera otra categoría, ¿no? Cuando en realidad la diferencia radical entre el animal y una persona, la razón supone diferencia del animal. Otro tema que además está muy de auge y que funda los postulados de la corrección política es
el llamado racismo inverso, ¿no? Lo hemos visto antes, nos sirve el ejemplo de Amanda Gorman al principio, ¿no? De pronto, por aquello de que durante décadas se ha hecho tomada a la inversa, no se ha cancelado a personas de color, a personas negras, ahora entonces se hace el racismo inverso, se le cancela a este traductor precisamente porque es blanco y no es negro, ¿no? Entonces se está solucionando un mal, porque un mal y un mal sigue siendo una lacra, pero se está solucionando con otro mal. Poner remedio a un mal con otro mal no suele ser lo más adecuado. O el revisionismo histórico, que bueno, yo no sé si lo han percibido, pero hay una especie de obsesión, que no es una obsesión inaudita, por destruir monumentos históricos en estos momentos. Me da igual cuál, ¿no? Pero destruir las pruebas de que algo ha ocurrido en la historia. No se puede, bueno, sí se puede según estos postulados, pero en definitiva no se puede cancelar la historia, no se puede borrar lo ocurrido porque ya ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues parece que sí con esta destrucción de monumentos históricos. La creación de nuevas historias además oficiales que entran en los currículos educativos, aunque no respondan a la verdad, porque como ya hemos visto que la verdad no existe, pues da igual, podemos crear la historia como un correlato, como nos apetezca, ¿no? La eliminación del canon clásico cultural occidental, que está muy relacionado con el racismo inverso, ¿no? También se cancelan obras históricas culturales que proceden de Occidente, como si no hubiera belleza, no hubiera cosas buenas en esas obras culturales. Y además esto del revisionismo histórico nos da muestra de hasta qué punto el mecanismo de la cancelación, que decía antes que era muy efectivo, es tan poderoso y es más poderoso incluso que otros totalitarismos anteriores. Porque, claro, con el revisionismo histórico no solo estamos reprendiendo el presente, es que estamos reprendiendo el pasado. Debemos cancelar y no solo el presente, debemos cancelar también el pasado, ¿no? Se trata de una revisión pues, global, total, sin precedentes, que aspira a cambiar toda la historia de la civilización y además occidental, ¿no? Porque lo curioso de esto, aunque tiene toda la lógica según la corrección política, es que el revisionismo que se realiza se hace solo de la civilización occidental y además solo de la civilización cristiana. No he visto todavía que se pongan a revisar o a cancelar discursos musulmanes, por ejemplo, o islámicos. Eso todavía no lo veo. Curioso, ¿no? Que solo vayan a por ciertos pensamientos, ¿no? Sobre esto de la destrucción de monumentos históricos hay por aquello que decíamos de mi fijación por los libros, hay un libro maravilloso publicado el año pasado, fue uno de los grandes libros de historia del año pasado, que es Prisioneros de la Historia, de Keith Lowe, y me quedaba con este fragmento para decir en relación a esto del revisionismo histórico. Dice Keith Lowe: destruir monumentos no resuelve nuestra historia, simplemente la mete bajo tierra. Mientras un monumento sigue en pie, siempre tendrá que ser confrontado y debatido. Tirar monumentos no es bueno, porque si los tiras ya no tienes la ocasión de debatir sobre lo que ocurrió en el pasado y de aprender del pasado. Se me está echando el tiempo encima. Otros aspectos de lo correcto, que no son estrictamente postulados, no fundan lo políticamente correcto, pero tienen que ver mucho con la corrección política y la cancelación de libertad. En primer lugar, se trata de un mecanismo global, no es algo que actúe solo a nivel local, provincial, nacional, europeo, no, está ocurriendo en todo el mundo. Bien es cierto que, sobre todo en lo que todavía llamamos civilización occidental, ahí tenemos, por ejemplo, la Agenda 2030, no es que esté yo directamente o totalmente en contra de la Agenda 2030, porque creo que hay puntos de la Agenda 2030 muy atractivos y que pueden ayudar a construir una sociedad mejor. Pero también es cierto que hay omisiones y supuestas neutralidades que luego no son neutralidades dentro de la Agenda 2030 que están de nuevo imponiendo ciertos pensamientos de forma sutil en nuestras sociedades, porque claro, ahora la Agenda 2030 es un documento que todos los países que forman parte de ese entorno de luz se han comprometido a seguir. Entonces uno tiene que seguir esos objetivos de desarrollo tal cual se expresa la guía y los países se han comprometido a ello. Entonces, de nuevo, tenemos ahí una guía controlando cuál es el desarrollo y en qué manera y en qué dirección se está desplegando ese desarrollo. Otro aspecto a tener en cuenta sobre lo correcto que he ido comentando a lo largo de la exposición. Lo correcto se identifica con lo democrático. Esta es una estrategia realmente, no sé si ahora la palabra inteligente es subirlo demasiado de nivel, pero es una herramienta realmente inteligente, ¿no? Porque si lo políticamente correcto lo comunicamos como lo democrático, claro, aquel que diga algo que no sea políticamente correcto, si lo hemos visto algo, sería un antidemócrata o sería un fascista
¿no? Ya los fascistas lo estamos diciendo tanto que realmente ya no tiene, ya si uno coge aquel libro famoso de autoritarismo, fascismo, totalitarismo de Paul Preston, ¿no? Que es donde se definía cada uno de los términos de forma además muy precisa, ya es que ahora el fascismo se utiliza con tanta asiduidad que ya no sabemos ni lo que es, ¿no? Pues si alguien se sale, ¿no?, de estos postulados, como no es demócrata, pues es un fascista, ¿no? O es un homófobo, o es un xenófobo, o es todos estos opos que ahora utilizamos tanto para denigrar a aquellos que no se están expresando como deberían expresarse según la corrección política. Y luego un punto que para mí es esencial, y con esto ya voy a terminar, que es cómo la corrección política transforma el lenguaje. Esto seguramente, aunque lo he dejado para el final, sea, si cabe, lo más importante de todo, o realmente el final es lo que hace que se entienda el principio de por qué esta cuestión es tan grave y debemos atenderla muy de cerca. Al final, el pensamiento se construye mediante el lenguaje. Si nosotros variamos el lenguaje y fijamos, como ponía el ejemplo de la APA, ¿no?, de American Psychological Association, ¿no?, de cómo hay que hablar en los artículos científicos, cómo hay que hablar y cómo hay que expresarse en sociedad, si uno controla el lenguaje, al final, en cierta manera, controla el pensamiento. Por lo que podríamos decir, incluso, por variar un poco la definición de Marín, aunque él también introducía algo parecido, podríamos decir que la corrección política es un conjunto de restricciones ambientales sobre lo que se puede decir, hacer o pensar. Porque esto, de cierta manera, al final, aquí detrás, es reformular, deconstruir las bases de la sociedad occidental, como hemos entendido hasta ahora, para digamos, construir un mundo nuevo con una nueva manera, ya no solo de decir o hacer, sino incluso de pensar, alterando el lenguaje. Al final, uno altera el pensamiento. Y por ir otra vez a los libros y terminar con esto, yo creo que esto del pensamiento y el control del lenguaje, para controlar el pensamiento, lo han visto muy bien pues los grandes autores y literatos distópicos del siglo XX. Ray Bradbury en Fahrenheit 451, donde la quema de libros altera la memoria histórica y la identidad de su protagonista. Orwell en 1984, con su famosa neolengua, un lenguaje adulterado que restringe lo que se puede decir o no, y por tanto restringe el pensamiento. Y creo que quien mejor ha plasmado, incluso por haber profetizado, la verdadera naturaleza totalitaria de la corrección política, para mí fue Aldous Huxley en la tercera gran distopía, que fue Un mundo feliz. Y en parte de aquí sacaba yo la frase o la aseveración de que la corrección política y la cancelación de la libertad es el totalitarismo más eficaz. En el prólogo de Un mundo feliz, Huxley avisaba de lo siguiente: desde luego, no hay razón alguna para que el nuevo totalitarismo se parezca al antiguo. El gobierno, por medio de porras y piquetes de ejecución, hambre artificialmente provocada, encarcelamientos en masa y deportación también en masa, no es solamente inhumano. A nadie hoy en día le importa demasiado este hecho. Se ha comprobado que es ineficaz y que en una época de tecnología avanzada la ineficacia es un pecado. Un Estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna, por cuanto amarían su servidumbre. Este es el gran control al que aspira la corrección política, no tener que esforzarse en controlarnos, porque ya todos hayamos cambiado nuestra manera de pensar. Decía al principio de la ponencia que no quería ser catastrofista y pudo haber sonado un poco negativo y catastrofista a lo largo de la exposición, pero para nada es mi intención esta tarde, y por eso también quería ceñirme a los postulados y a la parte incluso más general o global, pese a que a lo mejor no hayamos entrado en algo más específico o en alguna vertiente más concreta de este tema. Mi intención esta tarde con esto era que ganáramos conciencia de que este tema está en marcha. Ahí están esas noticias, como todos han puesto muchas otras. Este tema está en marcha, que la corrección política y la cancelación son verdaderamente una cultura, es decir, están instauradas en nuestro mundo de hoy. Y una de las, digamos, primeras formas de combatir esa servidumbre y de combatir lo que está pasando es darse cuenta de que todo está bien. Muchas gracias.
que yo se me dio un poco el... creo que es una hora y se me dio un poco el tiempo, pero bueno. ¿El tiempo está bien? Al tren le queda para salir, o sea que tenemos tiempo. Mira, por aquí ya está levantando mano. El tema ha sido bastante interesantísimo y preocupante, pero bueno, también para tomar conciencia, como tú nos has explicado muy bien, no dejarlo, porque realmente pues, es una amenaza lo que hace ahora mismo a la ideología del presidente. Pero mira, por ahí tenemos micrófono. Perdona, ¿hay micrófono? Porque a veces... Yo no sé si el resto de Vale, habla. Me ha encantado, enhorabuena, y voy a ver si me entero. Y tú me dices si efectivamente lo he entendido más o menos. Entiendo que la corrección política es un tipo de censura. Tú le llamas cancelación, pero es un tipo de censura de la libertad de expresión para evitar el debate abierto y el intercambio de ideas. Partiendo de esa premisa, pienso que la peor de las censuras es la autocensura que impone la corrección política. Porque, sin lugar a dudas, lo peor que puedes hacer es que tú mismo, a ti mismo, esta corrección te lleve a no ser capaz de opinar en tu familia, con tus amigos, sobre cualquier tema, porque sencillamente el tema está cerrado. Quería saber si lo he entendido y quería saber si piensas que la autocensura es la peor de las formas de corrección política. No solo lo has entendido, es que lo has llevado más, efectivamente. Yo lo pondría en esas palabras. La corrección política es una censura. Y ahora, la autocensura. Efectivamente, es la forma más preocupante que puede obtener la censura de la corrección política. Estaba pensando, mientras que leí, por eso decía que a mí se llamaba más, estaba pensando en una teoría clásica de la teoría de la comunicación que se construyó en los años 70, 80, su autora es Noel Newman, que es la espiral del silencio, muy conocida entre los que nos dedicamos a la comunicación y de hecho muy ejercida en comunicación política desde hace ya décadas, no es algo nuevo. Esta teoría, que ahora se está recuperando mucho precisamente por el tema de la corrección política y la cultura de la cancelación, venía a decirnos que siempre en todo debate público hay una mayoría y una minoría. La mayoría, la opinión que ejerce la mayoría suele silenciar la de la minoría porque los que forman parte de una minoría tienen miedo de expresarla por aquello de que les dejen fuera. Entonces, efectivamente, la autocensura es la herramienta más poderosa que ejerce la mayoría y al mismo tiempo la herramienta más peligrosa para el propio individuo, porque si no me expreso en términos contrarios a los demás, porque yo no pienso como los demás y no me atrevo a dar mi opinión, al final se me eliminará, pero se me eliminará no es que se me apartará, es que desaparecerá mi opinión de la faz de esa sociedad, ¿no? Y que lo curioso de todo eso es que luego, en el pequeño círculo en el que uno se mueve, donde sabe que no va a ser censurado, todo el mundo dice, pienso exactamente igual, te estoy leyendo y justo lo que yo pienso. Entonces, es decir, que la autocensura es muy general, ese es el peligro, porque justamente es tan eficaz la corrección política que se lleva hasta los extremos. Entonces, vamos, mi invitación es a dar un paso a ser valiente. Esto es que la segunda parte de esta teoría, si es que te digo que te adelantas a lo del mundo, la segunda parte de esta teoría, precisamente lo que postulaba es cuando, voy a decir, alguien o algunos de esa minoría dan el paso adelante para expresar su opinión y mediante, no vamos a entrar en detalle, ciertas herramientas de política, de comunicación, logran transmitir ese mensaje y logran hacer ver al resto que hay un fondo de verdad en ese mensaje, digamos que las tornas cambian. Y esa mayoría pasa a ser la minoría en vez que la minoría aquí es. Bien, es cierto que esto es una teoría un poco... tiene su truco porque entonces, claro, estaríamos controlando ahora a esa nueva que tampoco se trata de aplicar la cancelación a aquellos a los que antes nos aplicaban la cancelación, pero efectivamente se debe dar un paso hacia adelante, ¿no? Y esa era también, y me alegro que insistas en esto, la invitación de esta tarde por la cual decía que no quería ser catastrofista. Hay gente cuando habla de este tema que dice, no, es que esto está perdido, está todo perdido. No, aún tenemos la ocasión, tenemos la oportunidad, siempre ante todos los problemas tenemos la ocasión de verlos, tenemos la oportunidad de decir, es ahora. Me ha encantado
veo, voy a expresarlo en términos pues eso, de lo que veo sin andarme con lenguaje así suyo, es que están vendidos al discurso. Están vendidos al discurso. Me está grabando, me van a matar. Incluso en mi institución. Voy a decir la verdad. Incluso en mi institución. Bien es cierto que gracias a ese reducto que tenemos en nuestra institución, porque es una universidad privada y podemos sacar la espada nuestro pensamiento, que es el pensamiento por parte de la Iglesia y el humanismo cristiano, y es cierto que jugamos con ventaja. En este pensamiento muchas veces sin siquiera saberlo, ¿no? O sin haber hecho ese proceso, pero no comparten. Entonces es difícil escapar de la influencia de esto. Además, toda esa oligarquía de tecnócratas que hay detrás de esto saben que si dinamitan la familia y dinamitan las relaciones interpersonales, tienen mucho poder y mucho dinero que ganar, porque cuando el individuo está solo, cuando no tienes relaciones interpersonales con los demás, ¿qué haces? Te pones más series, consumes más medios sociales, por tanto, más visitas, más interacciones, más pasta, más dinero. Les conviene seguir con el número de impactos. Por eso nosotros tenemos la obligación de hacer esto que ha dicho María José, que es en nuestro ambiente más cercano, que se nota efectivamente como cuando tú muestras la verdad, luego al final la gente te da la razón. Y los jóvenes que por sí son rebeldes, les gusta ir contra corriente, aunque no se dan cuenta que van totalmente a corriente, pero les gusta. Entonces, esa obligación que tenemos de los que vemos la verdad, porque la conocemos, de decirlo, que somos responsables de que hayamos dejado esa situación, porque nosotros sí la conocemos. Y de hacer cosas como la que hemos hecho esta tarde. Esto no estamos hablando de la Diputación, por lo tanto está abierto a toda la sociedad albacetena. Lo que tú dices, la presencia de las redes sociales y de las plataformas de comunicación es tan fuerte que yo creo que es, bueno, te pregunto, ¿no te parece que es una amenaza mayor para el conocimiento, para el discernimiento de la verdad que lo que han sido los libros, la prensa o los discursos políticos de toda la vida? ¿Sabes? La presencia que hay ahora en las redes sociales para los jóvenes, la pregunta que hacía ella era si ellos viven de redes sociales y de plataformas de comunicación. Claro, no solo es que esta forma de totalitarismo blando sea más eficaz porque no la percibimos, pero está ahí impactando en nuestros pensamientos sin que nos demos cuenta, es que los agentes que la están propagando y que quieren que esto vaya más son también mucho más eficaces, porque, quiero decir, por ejemplo, concretos, Facebook Incorporated, que es Facebook, Instagram y otra serie de plataformas, pues esas son las más conocidas, WhatsApp también, pero bueno, WhatsApp de momento no sé, pues se puede encontrar alguna lectura así de capturas de vídeo, pero Facebook e Instagram son las dos más conocidas y que operan como redes sociales, que están radicadas en Silicon Valley. Quiero decir, hay unos tíos allí en Silicon Valley que no los conocemos de nada, en una ciudad que no, en un estado que la mayor parte de nosotros no la conocemos de nada, hay unos tíos ahí desde su despacho diciendo a ver qué pensamiento ponemos en millones de personas en el mundo. Pues no es tan poderosa, porque desde un despacho de un pueblo, de Silicon Valley, son capaces de a lo mejor no controlar, porque uno hace un poco de, pero como de intentar controlar las mentes de todo el mundo. Al final es un procedimiento globalista. Claro, pero a base de que en realidad tú parece que no lo ves, pero está ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, Twitter acaba de poner un botón en los tweets, en las respuestas de los tweets, que es una flechita para abajo, ¿no? Entonces tú tienes un usuario la capacidad de dar la flechita para abajo cuando ese mensaje, ¿qué? Cuando ese mensaje te molesta, pero entonces si eliminas el mensaje, ya sé que hay gente que se dedica a insultar en Twitter y eso está mal, pero ya existe la opción de mandar un aviso a Twitter que le cancelan esa cuenta por ser un bestia. No, ahora simplemente es darle a la flechita que hay respuestas que no te gustan. Al final estamos silenciando y cancelando esas respuestas y no se puede tener un verdadero debate. Y la cuestión de esto es que tengamos la libertad de expresar lo que uno piensa. Piense una cosa o piense otra, ¿no? A mí, por ejemplo, me escandaliza tanto lo que ocurrió esta mañana en la Autónoma, como esta mañana en Twitter, en la Autónoma de Madrid, digo en Twitter, porque decía, pero bueno, si es que si en una universidad no se puede tener un debate y una discusión con gente que piensa diferente a ti, ¿dónde se la puede?
Buenas tardes, muchas gracias por tu valentía. Y cuando dices que es blando el totalitarismo, yo no coincido en eso. Lo dices blando para que parezca que es blando, pero no es blando. Hay una censura en las redes sociales muy grande. Yo personalmente estoy censurado por compartir mi opinión. Me muevo en Telegram, que de momento en España, pero por ahí ya lo están censurando, en otros países, entonces no hay una información. Yo vine aquí porque ponías también corrección política y libertad. He visto un cartel que había cambiado ahora. Libertad, pero tú no puedes ser libre si no tienes información. Nos han quitado información y entonces creemos que somos libres, pero nos hemos engañado. Entonces esa censura no es blanda. Eso es muy duro, porque nos están programando con las redes sociales que ellos quieren, las que no quieren las quitan. Nos están censurando con la televisión. Hay un programa de miedo en la televisión. Tú vas a la estación de, si te vas en tren, no lo sé, a la estación de trenes, arriba en el McDonald's, tienes 3 televisiones con el 24 horas, canal 24 horas puesto todo el día, donde solo hay noticias de miedo. Entonces nos controlan con el miedo, nos controlan con la censura, etcétera, etcétera, no es blando. Para mi punto de vista no es blando. Suscribo cada una de las palabras que has dicho y me alegra que hayas contado también que hayas dado tu testimonio de esa cancelación, pues, para que veamos que no solo es pues eso, tiene Estados Unidos que cancelan la cuenta, sino que también pues, cualquiera de nosotros, por decir algo que es inconveniente para esa red social, por ciertas ideas, sin faltar respeto a nadie, simplemente por decir lo que pensamos, o dar una información que no nos han dado, no pueden cancelar. Sí, lo del totalitarismo blando utiliza como término para diferenciarlo del totalitarismo que decía antes, porque cuando decimos la totalitarismo pensamos automáticamente en la Unión Soviética, que se automáticamente en la Segunda Guerra Mundial, y no esos totalitarismos duros en el sentido de un aparato violento, esto que te pone la boca en el cuello, ¿no? Como se dice. Pero efectivamente no es blando, o sea, es blando en el sentido de que opera en democracia, en una supuesta democracia que no debería ocurrir, pero efectivamente. Sí, lo del cartel distinto era porque es que esto lo había titulado yo al principio en mis divulgaciones, corrección política y cultura de cancelación, 2 puntos, el totalitarismo más eficaz. Un título larguísimo. Y al final pues, lo hemos resumido así con lo de libertad. Libertad. Eso es, pero yo diría que libertad así tachado. La libertad es cuando dicen con todos los conocimientos, de los quitas, pero hay libertad. Y ahí, por cierto, que esto también es un debate que ahora se está teniendo mucho más académico, pero se está produciendo en la universidad, que muchas voces estén clamando en contra del liberalismo, o al menos de cierto tipo de liberalismo, porque la definición de libertad es muy buena por una palabra que se ha añadido, que es dicho, elegir con conocimiento. O sea, la libertad no es tener muchas opciones para elegir, tener muchas opciones para elegir con conocimiento. Y muchas veces se habla de que el liberalismo, probablemente es más extenso, ¿no? Es lo que usan los partidos políticos, tiende más hacia el libertarianismo, tener muchas opciones, pero tener una verdad. Vale. Bueno, buenas tardes. Me ha encantado tu ponencia, Fernando. Es muy sugerente, hay muchísimos temas que me parecen interesantísimos y además eres un gran comunicador, me parece que lo has hecho fenomenal. Sí que es verdad que en alguna cosa discrepo, ¿no? Yo me he acercado a estos temas desde otra óptica, desde la del derecho, y me he acercado, por ejemplo, desde la óptica del feminismo, ¿no? Y hasta el punto cuando se confronta pues, con las garantías, como por ejemplo con la presunción de inocencia, porque creo que es un ejemplo de lo que, bueno, pues desde otra óptica, como te digo, desde la óptica del derecho, o también me he acercado al discurso del odio y al tema del delito de odio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues he pensado también, ¿no? sobre estas cosas. Entonces, sí que hay un aspecto sobre el que discrepo de tu presentación, pero creo que conforme te he escuchado exponer, creo que a lo mejor hasta incluso puedes aceptar lo que digo, ¿no? Y es el tema de que dices que en la base de la corrección política está el relativismo. Y yo creo que, fíjate, creo que no. Creo que precisamente lo que hay es un discurso muy fundamentalista, ¿no? También de unas verdades, digamos, contrarias a otras verdades, otros postulados, ¿no? Pero muy fundamentalistas.
Entonces, creo que la señora que preguntaba por cuál era tu experiencia en las personas más jóvenes y tú le contestabas, no, es que esto es un bombardeo y contra esto no hay solución. Yo estoy contigo, o sea, yo creo que es así y que la única manera de enfrentarlo es con actos como este, en el que cualquiera puede expresar libremente y tampoco sin creerse en posesión de la verdad, porque yo estoy muy de acuerdo con algunas, o sea, yo algunas de las verdades, entre comillas, a lo mejor yo no las comparto, o sea, porque yo creo que se puede discutir mucho y que hay muchos matices, ¿no? Por ejemplo, pues se puede hablar del aborto con muchos matices, de la eutanasia con muchos matices, del feminismo con muchos matices, del indigenismo, del ecologismo. De todos los temas se puede hablar hay muchos grados, entonces siempre los polos opuestos suelen ser, digamos, los más inadmisibles y en el término medio pues estará tú, ¿no? Entonces, simplemente que creo que con la herramienta del relativismo y del pluralismo se llega más lejos en tu discurso que con la herramienta de la verdad objetiva, es mi planteamiento. Y en cambio, sí que me parece una muestra de intolerancia, efectivamente, esa corrección política llevada al extremo y que todos nos damos cuenta que cuando llega al extremo es como que hay algo, por ejemplo, y no me voy a extender, el tema de la nadadora, la famosa nadadora, que es un nadador en realidad, biológicamente es un señor, pero digamos que por su identidad es la de una nadadora, pero cuando competía con varones se quedaba en el número 400 y ahora compitiendo con chicas se queda en el número 1. Entonces ya las nadadoras han dicho, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que porque su testosterona ha hecho ya efecto durante muchos años? Entonces, o sea, al final, muchas veces es el discurso, digamos, sosegado, tranquilo, abierto, plural, lo que puede contrarrestar al final esas ideas. Pero nada, felicidades, porque me ha parecido estupenda tu conferencia. Muchísimas gracias por lo que planteas, que me parece interesantísimo. Por empezar por el final y luego ir a esa cuestión en la que parecía que discrepábamos, quizás efectivamente no discrepamos tanto. Cuando yo me refiero a que hay una verdad, o invito a decir al menos a partir de la base de que la verdad existe, es para que efectivamente lleguemos a esa verdad discutiendo, quiero decir, la verdad, porque te haya una gracia científica sobrenatural, pues no la conoces de partida, ¿no? Tienes que conocer, tienes que dialogar, tienes que relacionarte con los demás para poder llegar a esa verdad, ¿no? Entonces, efectivamente, no es que es una verdad que todo el mundo debemos atajar, ¿no? Sino que es una verdad que construimos, es decir, a ver cómo, para no confundir, es una verdad que está ahí, a la que llegamos mediante el diálogo. Y hay muchos matices que hay que discutir y hay que hablar para que podamos aspirar a llegar a la verdad. Bueno, en lo que exponías de que crees que más bien sí que hay como una verdad o una base fuerte fundamentalista más que relativismo, yo creo que son como las dos cosas a la vez, ¿no? El relativismo que hay detrás de todo esto dice que no existe ninguna verdad, pero eso es una contradicción porque sí que existe una verdad y es que no existe ninguna verdad, ¿no? Entonces, de cierta manera, cuando hablamos de relativismo aquí o hablamos de relativismo en el sentido de corrección política y cultura de la relación, digamos que sí, dicen que no existe una verdad excepto la que ellos imponen, ¿no? Y esa quizás tiene que ser la diferencia entre los que cancelan y los que desde el humanismo cristiano u otras opciones que sí dan cabida a la libertad, hablamos de estos temas, ¿no? Que ellos no quieren conversar, ellos cancelan si no tratas lo que ellos piensan, pues nosotros sí tenemos algo cuidado para construir. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte si entiendes que existe como un plan globalista a largo plazo detrás de esta cultura de la cancelación, no son teorías de la conspiración. Un plan globalista, hacia la reducción de la población o un mayor control de la población en visos de, entiendo, de un futuro falta de materias primas o falta de ciertas riquezas, y empezamos por el lenguaje y lo continuamos con el control ya de los individuos físicamente. No sé si me he explicado bien. Sí, pero no sé si te voy a saber contestar no porque no lo he comprobado bien, sino porque
lo que planteas cuando planteas si hay una teoría globalista con una conspiración y tal, que ahora voy a eso, creo que no, pero lo que planteas cuando dices esto, al final te estás refiriendo a por qué está ocurriendo esto, por qué. Sí. Yo la respuesta todavía no la tengo, incluso está tardando en el tren y dando vueltas al tema porque digo, alguien me va a preguntar ¿y por qué todo esto? Y no lo sé todavía, y yo creo que andamos todo el mundo dando vueltas todavía a esto porque si lo piensas dices, pero bueno, si al final esto, si sigue adelante, sigue así, al final lo único que logras es destruir la sociedad o minarla desde dentro. Es que incluso la gente que está ejerciendo la cancelación se está dando cuenta de que esto se puede volver contra ella, y hay personas que desde la izquierda, desde el progresismo, que no se puede negar que el origen de la cancelación política es esta, puesto que históricamente ha estado ahí, ¿no? Se están dando cuenta de que esto puede reducir sus propias libertades. Entonces, sí, yo también me digo, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hay tantos grupos interesados en esto? Yo antes decía que pues, seguro que el poder y el dinero pues, pueden ser razones que estén ahí, pero no me parece que sean razones suficientes. Entonces, todavía no puedo dar la respuesta por qué, porque no la tengo la pinta. Pero por ir a lo concreto de lo que planteabas, del globalismo y la conspiración, no creo que hay una teoría, que no hay una teoría globalista y conspiranoica detrás, porque no creo que les dé para tanto. Es que las bases filosóficas de todo esto son tan pobres, quiero decir, a veces por darle algún origen filosófico a esta historia, muchos hablan de que, bueno, estaría detrás del pensamiento de la escuela de Frankfurt, los pensadores como Marcuse, Freud, incluso en la escuela de Frankfurt amparándose en las teorías de Marx, de Hegel, incluso de Freud, por decir algo, pero es que es todo tan pobre cuando empiezas a ahondar más allá del discurso, en lo que hay detrás de todo este tipo de afirmaciones, ya te das cuenta de que no hay mucho, y quizás por eso no quieren discutir y quieren cortar de raíz y quieren cancelarte, porque saben que en el terreno del debate y de discusión, que es donde realmente tienen que dirimirse las cosas, no tienen mucho que jugar, ¿no? Entonces no creo que lleguen a ese plan. Es verdad que muchas de las políticas desplegadas son globalistas en el sentido de que afectan a todo el mundo, pero no creo que haya un plan, no creo. ¿Una pregunta más? Le pedimos a Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la atención. Te esperamos.